Mientras estaban allí sonando las alabanzas, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y Él me decía que hay hermanos en este lugar que necesitan reconciliarse con el Señor. Y si Dios me trajo de tan lejos para venir a compartir esta palabra, y si hay alguien hoy que se va a reconciliar con el Señor, si hay alguien hoy que va a aceptar a Cristo en su corazón, yo me doy por bien servido y creo que habrá gozo también en el corazón del Padre, quien nos trae esta palabra. Amén. Amén. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Juan, capítulo 1, verso 12. Vamos a hablar de el camino del creyente fiel. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a repetirlo nuevamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, habla a cada corazón. Ella es la que escudriña la mente, Señor. Ella es la que obra por sí sola, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sé que ella dará fruto al 100 por 1 en aquel que hoy la recibe con alegría en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchos hemos escuchado a muchas personas decir: yo soy hijo de Dios, o todos somos hijos de Dios. Pero la realidad que el Señor nos enseña en el pasaje bíblico que acabo de leer es que a los que le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, solamente los que reciben a Jesús, solamente los que creen en su nombre, son los verdaderos hijos de Dios. Las demás personas son criaturas de Dios hasta el momento que tienen un encuentro personal con Cristo. Y hoy el Señor te dice a ti que me estás escuchando allí: hoy es el día de tener un encuentro personal con Cristo. Que si no eras hijo de Dios, hoy eres hijo de Dios. Que si te habías apartado del camino de la verdad, aún el Señor te llama con lazos de amor y te dice: eres un hijo de Dios. Cierta vez un niño hizo un barco con sus propias manos, lo formó, le dedicó todo su empeño, le dedicó todo su tiempo, y luego que lo terminó escribió allí su nombre. Como todos los barcos, todos los que fabrican barcos siempre les colocan allí el nombre. El niño lo hizo de la misma manera, le colocó el nombre al barquito. Y un día por allí jugando en arroyos con aquel barco, de pronto lo perdió y se le fue y no lo pudo conseguir nuevamente. Pasado el tiempo, él lo anduvo buscando por muchos lugares, lo buscó diligentemente, hasta que un día en un pueblo vio en una miscelánea donde estaba el barco que él había hecho. Inmediatamente lo reconoció porque le había colocado su nombre y obviamente conocía el arte de sus manos. Cuando lo vio, le pregunta al dueño de aquel lugar: Señor, ¿cuánto vale ese barco? Aquel señor le dio el precio. Él fue corriendo a su casa, abrió su alcancía y trajo el dinero consigo y lo compró. Cuando lo tiene allí en la mano, le habla a su barco y le dice: barquito, ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y ahora te compré.
Y eso es lo que hizo Cristo Jesús con usted y conmigo. Él te creó en el vientre de tu madre. Él te formó en las entrañas. Allí con sus manos te dio forma y te hizo la criatura que eres de Dios. Pero un día Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Y ese día te compró con su preciosa sangre. Así que tú hoy que me estás escuchando, eres llamado a ser hijo de Dios, porque no vales cualquier billete o ni a $1,000,000, vales la sangre de Cristo. Eres valioso, eres precioso en las manos del Señor. Así que no te dejes decir por el enemigo que no vales nada, que no eres nadie. En las manos de Dios eres valioso. Él te hizo y te compró. ¿Cuántos aceptan ese sacrificio del Señor? Tenemos que venir en las manos de Jesús para saber cuánto vale nuestra vida, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro formador. Y una vez que estamos allí, conocemos el verdadero valor de nosotros. Cuando nosotros andamos errantes y aún no tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una vida vacía. Quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note que en el versículo 1, cuando vamos a pasar al verso 2, hay un punto. Y hay una teoría teológica y aún de aquellos que estudian esto de los dinosaurios, que del verso 1 al verso 2 pasaron millones de años. Y nosotros los que estudiamos las Escrituras, los que conocemos a nuestro Señor, podemos notar que Dios no hace nada desordenado y vacío. Dios todo lo hace perfecto. Cuando Él está creando, dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Dios todas las cosas las hace ordenadas. Todas las cosas las hace completas, como dice la Escritura. Número 1, la Biblia no es un libro de historia en el cual nos da todas las respuestas, pero es un libro en el cual nos da a conocer a un Dios vivo que creó todas las cosas. En el Génesis capítulo 1 se nombra 31 veces la palabra Dios. Y cuando interpretamos las Escrituras y hay una palabra que se repite varias veces, esa es la palabra más importante del párrafo o del pasaje. Entonces, lo más importante de Génesis capítulo 1, si se repite 31 veces la palabra Dios, lo más importante es que Dios. Es lo más importante, Él se está dando a conocer. Pero lo que les quiero decir y donde quiero llegar es que Dios creó todo perfecto. Pero luego la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice la ciencia que hubo una lluvia de meteoritos que destruyó toda la tierra, cayendo allí todos aquellos animales prehistóricos. Hay muchos teólogos que también afirman que en ese lapso de tiempo fue cuando hubo la rebelión en el cielo, porque Satanás, que era un ángel, aquel querubín protector, fue lanzado del cielo a la tierra. Y nos enseña el libro de Apocalipsis que el gran dragón arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, que cuando el Señor está hablando de seres espirituales o celestes, se refiere a ellos como estrellas. Es decir, está hablando de ángeles, y los ángeles caídos son los demonios. Es decir, que en ese lapso de tiempo todos los demonios, Satanás, cayeron y destruyeron toda la tierra en ese momento, dejando todo desordenado y vacío. Pero este versículo 2 no nos deja sin esperanza, porque dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y siempre que está el Espíritu de Dios en un lugar, siempre que usted vea el Espíritu de Dios, algo poderoso va a suceder allí. Aunque todo estaba desordenado y vacío, aunque Satanás había destruido la tierra y la había dejado vacía, pero aún allí estaba el Espíritu de Dios. Y donde está Dios, allí hay vida. Mis amados hermanos, lo mismo que sucedió con la tierra, con la creación de Dios, sucedió contigo y conmigo.
Un día Dios nos hizo, un día tú fuiste creado, fuiste el bebé más hermoso de la casa, donde todos querían cargarte, todos querían tenerte, querían apapacharte y te decían cosas preciosas. Pero el tiempo fue pasando y Satanás con sus artimañas fue destruyendo todo el entorno que te rodeaba, fue destruyendo todo aquellos que quizás te apreciaban, se destruyó, muchos perdieron su familia, se destruyeron. Pero esta es la mano del enemigo, dejando en tu vida un vacío, dejando en tu vida un desorden. Yo les comentaba el día viernes que mis padres, cuando yo nací, se separaron a la edad de 2 años. Yo me crié con mi abuela y fui creciendo con unos vacíos en mi corazón. Cuando había reunión en la escuela, yo no llevaba acudiente, a veces iba algún vecino. Y yo siempre quería, todos los niños llevan sus padres y yo no llevo a mi padre ni llevo a mi madre, ninguno de los dos está allí. Y va creciendo uno con esos vacíos. Y el corazón se va llenando de resentimiento. El corazón se va llenando de odio, de rencor. Hasta que un día vino Cristo a mi corazón. Y cuando Cristo vino a mi corazón, se llevó todos esos vacíos. El desorden que había en mi corazón desapareció, porque Él vino a llenarlo todo con su palabra. Él vino a llenarlo todo con su amor, porque su Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy el Espíritu de Dios está aquí para convencerte que le necesita. Él puede cambiar todo ese desorden, todo ese vacío que está en ti a través de su Espíritu en esta mañana. Luego que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estamos en la iglesia, hacemos parte del cuerpo de Cristo, hacemos parte de ese ejército celestial. Pero mi amado hermano, no creas que todo no es color de rosa en los caminos del Señor. Es un camino difícil. Dice la palabra que es un camino angosto, que la puerta es estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Mas la puerta que lleva a la vida eterna, ese camino es angosto, ese camino es estrecho, ese camino es difícil. Sin embargo, dice el Señor, cualquiera que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se apartará de él. Y si tú has decidido caminar con Cristo por ese camino, no importa si te caes, porque el Señor te levanta. Dice la palabra, si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. El Señor te levanta en esta mañana con su palabra de autoridad. Por torpe que sea, no se apartará de ese camino. Hay pruebas, hay dificultades en la vida de todo creyente fiel. Eso es cierto y hay que decirlo. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 17. Quiero que vayamos allí por un momento. Gálatas, capítulo 6, verso 17. Dice la Escritura: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Amén. El apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, era un hombre malo, era un hombre perverso, que asolaba a los cristianos, que atacaba a la iglesia. Sin embargo, este hombre un día tuvo un encuentro con el Señor. El Señor lo llamó, él recibió a Cristo en su corazón, se apartó, ayunó y recibió al Espíritu Santo y prosiguió un ministerio poderoso que lo podemos ver en casi todo el Nuevo Testamento. Pero este Pablo pasaba persecuciones por predicar a Cristo, a veces era abofeteado, a veces era apedreado. En ese tiempo, cuando estaba el apóstol Pablo, no había la tecnología, toda la medicina avanzada que tenemos hoy día. Quizás si alguien se fracturaba, le colocaban una tablilla, le amarraban algo allí, le echaban algunos ungüentos, pero no había lo que tenemos hoy en día. No en vano, Lucas, el médico amado, siempre era compañero fiel del apóstol Pablo, seguramente allí para estar pendiente de su salud también el Señor se lo envió. Pero quiero que por un momento usted imagínese cómo estaría ese hombre, el apóstol Pablo, después de recibir muchas pedradas en su cuerpo, después de ser lapidado y quedar en el piso como medio muerto.
Una piedra puede causar fracturas, pero muchas piedras, imagínense la cabeza partida, brazos, piernas, pero aún este hombre se recuperaba, pero todas esas cicatrices quedaban en el cuerpo de aquel hombre. Sin embargo, el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas porque estos hombres querían exigirles a los nuevos creyentes a que se circuncidaran, a que cortaran un pedazo de la carne de su prepucio. Y Pablo estaba diciendo, si te circuncidas, eso no tiene que ver si eres salvo o no eres salvo. De aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo mismo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Él mismo tenía en su cuerpo todas aquellas heridas, todas aquellas heridas de guerra o de persecuciones que había pasado a causa de la palabra del Señor. Pero Pablo no se estaba gloriando en lo que a él le pasaba. Pablo se estaba gloriando en las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Cierta vez había un niño, estaba jugando allí a la orilla de un lago, mientras su madre lo observaba a lo lejos. De repente el balón de aquel jovencito cayó en el agua y él, cuando lo fue a tomar, dice que un cocodrilo vino y allí le estaba mordiendo una pierna. Y estaba ahí mientras luchaba con el cocodrilo. Rápidamente la madre salió corriendo y lo agarró por sus brazos fuertemente y no lo quería soltar. El cocodrilo lo alaba para allá y su madre lo alaba para acá. Finalmente tuvo más fuerza el amor de su madre y lo pudo alar hacia ella. Esto fue algo notorio ante toda la comunidad. Muchas personas se acercaron para mirar lo que había acontecido y fueron donde el niño para preguntarle dónde estaban las heridas que le había hecho el cocodrilo. Y mientras todos estaban allí amontonados a su alrededor, dice el niño, las heridas que me hizo el cocodrilo están en mis piernas, pero las heridas que realmente valen son las que tengo en mis brazos. Y mostraba los brazos y tenía unas heridas de las uñas de su madre. Las heridas que valen son estas, porque son las heridas que me hizo mi madre cuando me sacó de la boca de aquel animal. Las heridas que valen no es la prueba que tú estás pasando hoy día. Las heridas que valen es la sangre preciosa que derramó Jesús. Es la lanza que atravesó su costado. Es la corona de espina que atravesó sus sienes. Fue aquellos golpes, aquellos latigazos. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Por sus heridas nosotros estamos en este lugar. Esta leve tribulación momentánea, esta pequeña prueba que estás pasando, simplemente producen en nosotros un cada vez eterno peso de gloria. Es necesario, dijo Pablo en el libro de Hechos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Todas estas cosas son necesarias para nosotros crecer, para nosotros avanzar en este camino del Señor. Pero también nosotros necesitamos por eso la llenura del Espíritu Santo. Hay un texto ahí en Primera de Corintios donde nos habla que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Yo cuando escuché esta palabra yo dije, Señor, yo quiero ser lleno, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, porque dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Es decir, no tienes que esperar que haya un campamento, que haya un retiro, que haya un congreso, sino que tú mismo arrodillado allí en el cuarto te llenas de la presencia del Señor. Todo creyente en su diario caminar necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. La necesitamos. El Señor Jesús, cuando los apóstoles lo indagaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos la llenura de ese Espíritu Santo. Nosotros lo pudimos observar en los apóstoles. Antes de que Cristo muriera, antes de eso, ellos sí andaban con el Señor. Andaban con Él, escuchaban su palabra, veían los milagros. Pero sin embargo todavía no tenían esa experiencia sobrenatural. Lo podemos observar en el apóstol Pedro, que una vez Cristo entró allá para ser enjuiciado, alguien vio al apóstol Pedro y le dijo, ese era uno de los que andaba con él. Y le decía, ¿yo? ¿Quién dijo? No, yo ni siquiera lo conozco. Luego siguió avanzando la noche
Y otra joven lo ve y dice, ese era uno de los que andaban con él, ese es, estoy segura. Y decía Pedro, no, estoy diciendo que yo no soy. Y lo reconocían era por su manera de hablar. El creyente se conoce por su manera de hablar, por su manera de orar, de cómo anda y camina con Jesús. Luego al final ya una jovencita dijo, ese es, míralo, y hasta habla como él. Entonces Pedro comenzó a decir malas palabras. Entonces ya cuando estaba diciendo malas palabras, me imagino que la jovencita dijo, no, entonces él no era. ¿Por qué? Porque lo reconocieron. Y es decir, Pedro tuvo miedo de que lo mataran. Tuvo miedo de su vida a causa que lo reconocieran que él era uno de los discípulos del Señor. Pero luego este Pedro, miedoso y se podría decir traicionero, en Hechos capítulo 2, cuando todos son llenos del Espíritu Santo, él es quien toma la vocería, él es quien toma la palabra. Esa palabra de Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén. Viene del griego marturius, que significa mártir, es decir, me seréis mártir. Y lo que me lleva a pensar que una persona que no ha recibido la llenura del Espíritu Santo puede apartarse del Señor muy fácilmente. Pero una persona que ha recibido la llenura del Espíritu Santo es capaz de dar su vida por Cristo. Y este Pedro que negó a Jesús, dice la tradición en el libro de los mártires, según este apóstol Pedro estaba en una ciudad y aquella ciudad era cerrada como lo hacían antes con grandes murallas y se regó allí la noticia de que a Pedro lo iban a matar. Y los hermanos de aquel lugar le decían, Pedro, vete que te van a matar, Pedro, y él no se quería ir de aquel lugar. De repente la gente insistió tanto que lo convencieron. El apóstol iba saliendo de la ciudad. Y dice la tradición, ustedes lo pueden encontrar la evidencia en el libro de los mártires. Dice que cuando Pedro iba saliendo de aquella ciudad, vio al Señor Jesús que venía entrando. Y Pedro le preguntó, ¿a dónde vas, Señor? Y el Señor le dijo, voy a entregar mi vida nuevamente. Con esas palabras, Pedro entendió que él debía morir ese día por causa de Cristo. Y cuando Pedro es capturado por aquellos soldados romanos y lo tienen allí, lo iban a crucificar, dice Pedro, un momento, yo no soy digno de morir como él. Y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Un hombre lleno del Espíritu Santo que fue capaz de entregar su vida por Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. A veces hay cristianos que con cualquier prueba, cualquier cosita, se vuelven atrás. Es porque necesitamos al Espíritu Santo de Dios. La obra es más difícil si Él no está con nosotros, pero si Él está con nosotros, no tenemos que esforzarnos tanto porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está para consolarnos, para edificarnos. Es nuestro compañero fiel, es nuestro amigo, es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Un trabajador de la General Motors lo mandaron a cortar cierta clase de material. Cuando estaba allí intentó con varias máquinas y no pudo. Fue donde el supervisor, donde su jefe, y le dijo, es imposible cortar ese material nuevo, he intentado de todo pero no he podido. Su jefe, que ya tenía más experiencia, le dijo, ¿ya intentaste con punta de diamante? Y él dijo, no lo he hecho. Lo intentó con punta de diamante y cortó el metal como partir la mantequilla con un cuchillo. Y así somos nosotros cuando intentamos hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. Nos parece imposible y uno dice, no, es que es muy dura. Es que esa tierra dura, es que ese corazón está duro, no se puede. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, el trabajo es más fácil. Necesitamos por eso buscar y anhelar cada día más esa llenura. Me llenaba de regocijo al leer algunas de las entrevistas a los hermanos que se bautizaron. Y algunos decían, no soy todavía bautizado con el Espíritu Santo, pero lo estoy anhelando, pero lo estoy deseando. Hermano, la palabra del Señor enseña, dice, ¿qué padre que si su hijo le pide pan le dará una piedra?
O si le pide pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay que pedirlo, hay que anhelarlo en nuestro corazón y llenarnos de su Espíritu Santo y de su poder. Aleluya. También necesitamos, mis amados hermanos, comenzar a servir al Señor. Ese poder no es solamente para gloriarnos, ese poder es para darle gloria a Dios a través del servicio. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, del verso 1 al 7. Que esta era precisamente la palabra que iba a compartir. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la iglesia naciente, en la iglesia primitiva, hacían misericordia con las viudas. Este es un lugar donde se hace misericordia. Me regocijé porque hay una canasta que están recogiendo allí, me imagino para alguien que está necesitado, ¿verdad? Es allí donde nosotros expresamos la misericordia. Es allí, nosotros debemos dar no solamente diezmos, ofrendas, también hay primicias y también hay limosnas. Son 4 partes donde el creyente muestra su generosidad y su amor para con Dios. Pero como estaba creciendo mucho la iglesia, de pronto es fácil manejar un grupo de 10 o de 20, o no tan fácil. Pero estaba creciendo el grupo mucho más. Y resulta que había viudas de los griegos y viudas de los hebreos. Entonces las viudas de los griegos estaban viendo que a las viudas de los hebreos le echaban un plato más grande de comida. Y a ellas le estaban echando un pocillito de arroz con una presita pequeña. Entonces ellas comenzaron a murmurar: ay, ¿por qué a nosotros nos dan menos comida que a aquellas? ¿Será porque somos griegos? Y hubo murmuración. Así pasa en muchas congregaciones. Aquí no. Muchas congregaciones donde hay gente inconforme y comienzan a murmurar. Pero eso no es lo correcto, ¿verdad? Hay un proceso que el Señor nos enseña que debemos nosotros hacer. Hubo murmuración y de repente los apóstoles dijeron: no, nosotros no vamos a dejar la palabra y la oración por servir allí a aquellas viudas. Y mire que necesitaban 3 requisitos los servidores para poder participar allí, valga la redundancia, en el servicio. Y estos 3 requisitos eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Hermano, ¿para qué necesitaban estos requisitos? ¿Para qué toda esta preparación? Para el ministerio de meseros. Iban a ser meseros. Quizás nada más iban a colocar un vaso de agua allí en el altar. Quizás nada más iban a pasar la escoba allí por la iglesia. Pero necesitaban buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Usted que arde su corazón por servirle al Señor, hermano, que ese anhelo que usted tiene por servirle también sea por cumplir los 3 requisitos que usted necesita para ser un servidor. Pero es que apenas para colocar un vaso de agua, para colocar un vaso de agua necesita ser de buen testimonio. Para estar en la puerta necesito ser también necesito, sí, claro que sí. Porque qué tal que una persona que es alguien de la iglesia le quedó debiendo dinero y no se lo quiso pagar. Y de repente viene aquella persona, no sabía que su deudor se congregaba, y de pronto viene, alguien lo invitó a la iglesia, y cuando abre la puerta se encuentra con que el ujier que estaba en la puerta era la persona que le debía el dinero. Imagínense, qué mal testimonio, ¿verdad? Qué mal testimonio. Pasa como un amigo en Barranquilla, estaba apartado y yo siempre le estaba hablando del Señor y me dijo: yo no quiero saber nada de la iglesia. ¿Pero por qué no?
mucha gente de mal testimonio. Un día me invitaron a la iglesia, me invitaron a una iglesia, él tiene un negocio, y resulta que la persona que lo ayudó a parquear el carro, el ujier que estaba allí en los carros, había sido alguien que le había robado 2 millones de pesos. Y él dice, bueno, yo la dejé pasar, y él me dijo, hermano, yo lo estaba buscando porque quería hablar con usted. Y yo, no te preocupes, le dijo el hombre de quien le estoy hablando, el amigo. Pero luego él dijo, bueno, voy a entrar al culto. Y luego cuando se sienta, la persona que estaba predicando era alguien que había caído en adulterio con su cuñada. Inmediatamente se paró y se fue de aquella iglesia. Hermano, por los malos testimonios, mucha gente no viene a los caminos del Señor. La palabra dice, y viendo los hombres vuestras buenas obras, glorificarán a vuestro Padre que está en el cielo. Y podemos decir ese versículo lo contrario, y viendo los hombres vuestras malas obras, no querrán glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso todo servidor necesita ser de buen testimonio. Necesita la llenura del Espíritu Santo y necesita estar lleno de sabiduría. Y finalmente debemos conocer y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 18. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 18. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos esperan al Señor Jesucristo? ¿Cuántos esperan su venida? Maranata, Cristo viene. Cristo viene, Maranata, aleluya. Él viene por su iglesia, por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esta es nuestra esperanza. Les compartía también que hace 1 año y algo más falleció mi padre, el 7 de agosto, el día que yo estaba cumpliendo años, y fue algo muy, muy triste, y a veces siempre uno siente el vacío de las personas que ama, y más cuando es un ser tan cercano como el Padre Celestial. Y el Señor me hablaba, el Padre terrenal, perdón, y el Señor me hablaba allí en Primera de Tesalonicenses, que no estemos tristes como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El Señor me hablaba y dice: tu papá no está muerto, está dormido. Y si nosotros creemos que Jesús murió y que Cristo viene, esos que durmieron en él, que murieron en Cristo, vendrán también con Jesús a recibirnos en las nubes, donde todo aquel creyente, aquel que espera la venida, nos encontraremos con el Señor. Mis amados, esto es una realidad. Por eso no podemos nosotros andar en vida desordenada, no podemos nosotros andar como si Cristo no viniera pronto. Martín Lutero decía: debemos vivir en santidad como si Cristo viniera hoy mismo. Pero también debemos planear nuestra vida como si faltaran 1000 años para su venida. Es decir, debemos ser equilibrados. Ayer compartía con el pastor que hay iglesias donde no le permiten a las personas estudiar porque Cristo viene pronto. No, ¿y para qué vas a estudiar si Cristo viene pronto? ¿Para qué te vas a capacitar si Cristo viene pronto? Debemos ser equilibrados.
equilibrados. Vivir en santidad esperando como si Él viniera hoy mismo, pero debemos planear y capacitarnos como si faltara mucho tiempo para su venida. Amén. ¿Cuántos esperan a nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Aleluya. Dos jóvenes amigos iban un día caminando por un río y de repente uno resbaló y cayó al agua. Su compañero rápidamente fue y lo socorrió y le salvó la vida. Luego anduvieron por caminos separados. Uno decidió estudiar, se capacitó. El otro anduvo en una vida perdida, en pecado, haciendo lo malo, robando. Hasta que un día cayó preso. El que se estaba ahogando era el que hacía lo malo. Cayó preso un día y cuando estaba allá en un juzgado, cuando ya lo iban allí a condenar, de repente vio a su amigo que estaba allí. Y su amigo le dijo: yo soy tu abogado y he venido a defenderte. Y el amigo eso hizo. Buscó las maneras y logró que su amigo no pagara mucho tiempo, que pagara allí una fianza y saliera en libertad. Él quedó muy agradecido y le dijo: muchas gracias porque aquella vez me salvaste la vida y ahora me libraste de esto. Siguió pasando el tiempo, el abogado siguió capacitándose y el otro siguió en sus fechorías. Pasaron muchos años y el que estaba haciendo lo malo nuevamente cayó preso. Y cuando lo llevan al juzgado, se da cuenta cuando levanta la mirada que el juez era su amigo. El que antes lo había defendido, el abogado, ya era juez. Y estaba allí y él se puso contento. Estás equivocado, porque la otra vez que caíste e hiciste lo malo, yo estaba como tu abogado y me correspondía a mí defenderte. Sin embargo, ahora mi oficio, mi obligación es juzgarte y vas a pagar por lo que hiciste, y lo condenó. Similar a lo que hizo Jesús, que ahora mismo Él es nuestro abogado que está para defendernos. Dice el libro de Primera de Juan: hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero un día ese abogado que hoy nos está defendiendo vendrá en una nube como juez a juzgar a todos aquellos que no creyeron en su nombre.